radio. Y ese radio va a estar elevado. Bueno, aquí como pueden ver en el programa mismo, en su parte derecha, bueno, en su parte izquierda, que dice operadores y funciones, aquí nos debe salir una parte que diga exponente. Miren, sí, aquí está potencia, el radio elevado al cuadrado. Ahí, elevado al cuadrado. Nos sale demasiados parámetros, dice. Bueno, podemos hacerlo de otra forma. El radio al cuadrado es el radio multiplicado 2 veces, entonces vamos a multiplicar el radio 2 veces por el radio. Y aún así, bueno, aquí nos sale demasiados parámetros. Debe ser tal vez algún error en este. Sí, lo que pasa es que yo utilicé coma en vez del punto. Tenía que utilizar el punto. El programa creo que coge más con el punto. Entonces, el área va a ser 3.1416 por el radio al cuadrado, que es lo mismo que poner radio por radio. Entonces, una vez que ya realizamos el proceso, ahora vamos a desplegar los datos que van a ser. Vamos a utilizar la palabra escribir para que el usuario vea el resultado. Y aquí entre comillas, siempre ponemos en comillas para que se note la palabra, o sea, solo es un texto que se va a mostrar al usuario. El área del círculo es... Y aquí siempre colocamos coma para que aparezcan otras variables. En este caso vamos a colocar ya la palabra área, que ya es el resultado de lo que vamos a calcular. Y si no nos sale ningún cuadro amarillo como nos salía de antes, significa que el programa está bien. Vamos a ejecutarlo para ver qué sucede. Vamos a ejecutarlo paso a paso. Miren, el programa primero identifica las variables que están ingresadas. Miren cómo nos sale la palabra. Esto es lo que hemos solicitado al usuario. Ingrese el radio del círculo. Del círculo. Bueno. Supongamos que es un radio un círculo de radio 5 metros. Entonces, ¿qué hace el programa? El programa lee ese radio, que es 5. ¿Y qué es lo que hace? Aquí hace el proceso. 3.1416 por 5 al cuadrado, 5 por 5, nos da el área. Y una vez que el programa lo calcula, después colocamos la palabra escribir para que el programa nos muestre este texto que nos diga el área del círculo es. Y aquí área nos representa lo que hemos calculado, en este caso 78.54. Si ustedes hacen en su calculador y multiplican pi por 5 al cuadrado, les va a dar 78.54, que sí es el área del círculo. Y así de fácil hemos creado un programa. Ahora vamos a tratar de hacer un programa un poquito más complejo. Pero básicamente se dan cuenta que no es nada difícil utilizar este programa PCInt. Por ejemplo, vamos a hacer otro programa. Ahora vamos a poner otro ejercicio 2. Ustedes, por ejemplo, también pueden pensar en una fórmula que hayan escuchado en física. Por ejemplo, en física se habla mucho de lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente. Bueno, el movimiento rectilíneo uniforme, que es el más simple de todos. Miren, para nosotros determinar, vamos a ver aquí. Para nosotros determinar un programa que nos ayude a calcular la distancia, la velocidad o el tiempo en un programa, nosotros primero tenemos que ver un ejemplo de un ejercicio. Por ejemplo, nosotros sabemos que la velocidad es igual a la distancia recorrida sobre el tiempo empleado, sobre el tiempo. Esa es la fórmula en física para lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, el MRU. Entonces, miren,
¿Qué podemos hacer en este caso para crear un programa utilizando esta fórmula? Primero debemos identificar que existen tres variables: velocidad, distancia y tiempo. Entonces, ya con que identifiquemos las variables que necesitemos, ya lo demás ya es solo hacer el proceso. Miren, como necesitamos tres variables, vamos a empezar definiendo las tres variables. Definir, pongamos velocidad, coma, distancia, coma, tiempo, como, siempre como. En este caso sería como tipo real, porque vamos a abarcar números decimales, entonces preferible ponerlo como tipo real. Ya, hemos definido las tres variables de tipo real. Ahora vamos a solicitar al usuario, vamos a escribir lo que queremos pedirle al usuario. Escribir, vamos a escribir, ingrese, por ejemplo, supongamos, vamos a poner para calcular la velocidad de la partícula, ingrese para calcular la velocidad de la partícula, ingrese. Vamos a ponerle ingrese. Ingrese la velocidad, la distancia. Y lo que el usuario ingrese lo vamos a leer en la variable que dice distancia. Miren, ahora ya tenemos lo que el usuario ingrese, se va a leer en la variable distancia. Ahora vamos a colocar otra parte que dice escribir. Ahora ingrese el tiempo. El tiempo empleado. Ingrese el tiempo empleado. Y eso es lo que le solicitamos al usuario además de la distancia. Y eso se va a leer en la variable tiempo. Entonces, miren, ya una vez con la distancia y el tiempo, ya hemos definido los datos. Ahora vamos a procesarlos. Entonces vamos a colocar aquí velocidad. En vez, como les digo, nosotros en vez del igual utilizamos el signo de asignación. La asignación la pueden encontrar aquí también en la parte izquierda, que está... No, en la parte derecha, aquí donde dice comandos y estructuras, ustedes pueden ver que hay algo que dice asignación. Entonces aquí ustedes pueden colocar ya, voy a borrar esto, velocidad, y lo voy a poner aquí mismo en la parte que dice variable, voy a ponerlo velocidad, se le va a asignar ¿qué? La distancia sobre el tiempo. Miren, utilizamos la distancia, que es la variable que hemos puesto, y el tiempo, que es la otra variable. Eso se asigna en la velocidad y ahora solo vamos a desplegar los datos. Ponemos como salida, se va a poner escribir la velocidad de la partícula es. Y vamos ahora a colocar la variable que guarda los datos que hemos realizado, en este caso la velocidad. Entonces vamos a ver qué sucede. El programa está definiendo los datos, nos va a escribir para calcular la velocidad de la partícula, ingrese la distancia. Entonces vamos a colocar la distancia. Supongamos que un automóvil recorrió 5 metros. 5 metros. Ahora dice ingrese el tiempo empleado. Pongámosle que esos 5 metros se recorrieron en un tiempo de 2 segundos. Entonces el programa va a decir escribir la velocidad de la partícula es 2.5 metros por segundo. Podemos ir agregando ciertas cosas también ahí, los símbolos también. Pero como pueden ver, el programa funciona.
El programa funciona. Nos ayuda a calcular y hacer procesos de manera eficiente y rápida. Este, con este botoncito verde ustedes pueden ejecutar el programa ya no paso a paso, sino que ya más rápido, miren. Y para calcular la velocidad de la partícula, ingrese la distancia. Digamos que recorrió 50 metros en un tiempo de 10 segundos. Su velocidad es de 5 metros por segundo. Se dan cuenta cómo el programa funciona correctamente y no es nada del otro mundo esto de programación. Vamos a ver unos ejercicios. Vamos a ver un poquito más sobre otras funciones que tiene el programa PCInt. Miren, a su lado derecho ustedes pueden ver que existe un comando que sirve para escribir, que es el que yo les digo escribir, por ejemplo, lo que le queremos solicitar al usuario. También existe una parte que dice leer. Con este comando nosotros leemos los datos que el usuario nos ingresa. Con este otro comando de asignación, ustedes pueden ver, nosotros hacemos el proceso. Hacemos la multiplicación, la suma, la resta. Con este otro que dice sí, entonces este es un condicional. Nos ayuda a determinar si algo se cumple, hacemos esto. Si no se cumple, hacemos otra cosa, que ya iremos viendo en algún ejercicio. Este otro comando dice mientras. El comando mientras también nos sirve para, mm, para hacer un proceso de repetición mientras hacemos algo, hacer tal cosa. Ya vamos a ver ese comando también. Acá hay otro comando de repetición. Hay otro comando de repetición llamado para. Y hay una función que sirve para almacenar datos. Es aquí, almacenar datos de ciertas variables. Ya iremos viendo todos estos, principalmente estos que dice desde sí entonces hasta el comando función. Todos esos iremos analizando. Miren aquí en la parte de izquierda tenemos operadores y funciones. Aquí está la suma, la resta, multiplicación, división, potencia. El mod y nos indica el residuo. Es el residuo, por ejemplo, si ustedes hacen una división, digamos 2 dividido para 2 nos da 1 y lo que le sobra es 0. El residuo es lo que le sobra. Por ejemplo, 3 dividido para 2 es a 1. 1 por 2 son 2 y le sobra 1. Ese es el residuo. Aquí están operadores lógicos y o no. Y operadores de relación igual, distinto, menor, mayor, igual, a valor absoluto, valor truncado, redondeo, raíz cuadrada, seno, coseno, tangente. Hay algunas funciones que les van a ayudar. Este programa es muy sencillo para ejecutar algún programa. Bueno,